En particular estábamos viendo funciones de R2 a R, porque lo que queríamos era graficar ese tipo de funciones de R2 a R, de dos variables a una sola variable. Queremos graficarlas. Y había de dos formas, ¿no? Pues que nos contáramos nosotros ahora con esa tecnología que hay, contáramos con un graficador. Y digo, yo creo que en línea, en internet, uno puede buscarse ahí un graficador y graficar. O si uno cuenta con un programa como Matemática, Maple, Derive, MATLAB, todo ese tipo de programas, son programitas que ya hacen las gráficas. Uno le mete la función y ya nos presenta ahí la grafiquita, pues bonita, ¿no? Bien hechecita. Pero ¿qué pasa si no tenemos un graficador? Y lo que nosotros queremos es darnos una idea más o menos de cómo va la gráfica, ¿no? Por X motivo. Puedo estar, puedo resolver algún problema y me da una función. La solución del problema es una función de 2 a una variable. Entonces me gustaría pues, rápidamente ver más o menos qué estructura tiene, ¿verdad? Qué forma tiene la gráfica, por cualquier motivo. Entonces, si no contamos con un graficador, había una técnica, dijimos que se le llama las curvas de nivel. Entonces, eso es porque no, en su momento no tenemos un graficador y queremos ver cómo es el comportamiento de la gráfica, ¿no? Entonces, curvas de nivel nos ayuda bastante para visualizar la gráfica. Entonces, vamos a ver siquiera dos ejemplos. Voy a empezar a proyectar. Vamos a ver dos ejemplitos con los cuales pues, nos damos idea, ¿no? Lo que dijimos es que le hacíamos cortes a la gráfica, ¿verdad? A lo largo de uno de los ejes. Generalmente siempre es a lo largo del eje de las zetas, generalmente, pero puede ser el corte en cualquier otro eje. Entonces, lo que tenemos es una función, ¿verdad? Es una función de Rn a R, ¿verdad? Pero en particular, para graficar, en particular, porque queremos graficar, vamos a vernos en funciones que van de dos variables a una sola variable, que son un caso particular de esas, ¿no? Donde n son mis variables, y mi dominio está en Rn, ¿verdad? Pero aquí queremos en R2, ¿ok? Entonces, la metodología funciona para cualquier otro tipo de n. Lamentablemente ya no vamos a poder graficar, porque las gráficas están pues básicamente en esta, por ejemplo, esta en R3, porque son dos de aquí más una de acá. Representar eso necesitamos tres ejes, eso es R3. Una vez que yo subo el número de variables aquí, por ejemplo a 3, ya serían tres variables de aquí, más una de aquí, ya serían 4. Entonces ya necesito cuatro ejes y ya no voy a poder hacer eso. Aunque ya sería algo que tiene cuatro dimensiones, ¿no? Pero no significa que no existan ese tipo de funciones. Pueden existir, en el laboratorio puedo meter tantas variables como yo quiera. Obviamente no voy a poder graficar, pero sí sé cómo trabajar, sí sé cómo se va a comportar mi función, ¿no? Entonces estábamos viendo una técnica de graficación, ¿verdad? Graficación. Y les decía, pues es un programa de computadora, ¿verdad? Hay muchos. Dicho en internet debe de haber más, ¿verdad? Programa de computadora. La otra opción, y la programa de computadora puede ir de punto a punto, ¿verdad? Uno va graficando puntito a puntito, puntito a puntito, y ya después le pide, y es un montón de puntos que empieza a tomar forma la gráfica, ¿verdad? Y la otra opción era ver lo que eran las curvas de nivel. Pero antes de todo eso, yo estaba aquella vez también recalcando un poquito la gráfica, ¿verdad? La gráfica de una función en general, de Rn a R, de varias variables a una variable, son superficies. Y lo más análogo que tenemos en la vida real para las superficies es algo así como una lámina. Son láminas. ¿Ok? Entonces me dan una hoja, una lámina, una hoja de papel, una hoja metálica, y yo lo que hago es irle dando cierta forma, ¿verdad? Por ejemplo, una cazuela, por ejemplo, un vaso, ¿no? Por ejemplo, un vaso de vidrio, ¿no? La superficie ahí sería el vidrio.
¿verdad? Entonces, con la superficie que es vidrio, voy formando una figura, ¿verdad? Esa es una superficie. Entonces, todas esas cosas que son láminas, ¿verdad? Láminas moldeadas, como un vaso, como un balón, por ejemplo, ¿verdad? Sin el aire, nada más la pura lámina, el puro hule, ¿no? Un globo, por ejemplo, ¿verdad? Un globo, nada más el puro hule. Todos esos son ejemplos de superficies, ¿ok? Entonces, son láminas que les damos la forma esférica, por ejemplo, para formar un balón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso quiero ver en particular funciones que van de dos variables a una variable y voy a usar la técnica de curvas de nivel, ¿verdad? Lo que consiste la curva de nivel es que uno le hace cortes a la superficie y uno va viendo en cada corte, pues lo que se genera, ¿no? En cada corte, ¿no? Entonces, tomamos como una función particular a esta, x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Tomamos esa función, ¿sí? Acuérdense que algunas notación, en muchos libros se van a encontrar esta notación, ¿verdad? Y entonces, en lugar de poner f evaluado en xy, lo ponen así como z igual a f de xy, haciendo alusión a que los resultados los vamos a graficar en el eje de las zetas. Entonces, esta función también la puedo poner como x cuadrada más y cuadrada, ¿no? De hecho, son las dos notaciones que se usan, f evaluada en xy o z, ¿no? F función de x y y, o sea, de dos variables, o nada más simplemente z. Y entonces uno va dándole valores a x y y va obteniendo valores de z. Eso me da, pues básicamente puntos de la forma XY, que son de mi dominio, ¿verdad? Son los que yo meto aquí, los valores de X y Y. Y al hacer la cuenta, la operación, me da el último valor Z, que es lo que le pongo en mi última coordenada. Este puntito voy y lo grafico. Entonces, lo que quiero ver es cuando pego todos estos puntos, qué gráfica genero, pero sé que de antemano yo sé que van a ser láminas, superficies, finalmente. ¿Ok? Entonces, habíamos hecho cortes a lo largo del eje de las zetas. Entonces, le dimos a z ciertos valores. Por ejemplo, z igual a 0, ¿verdad? Dijimos z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, ¿verdad? Y claro, yo le he dado valores enteros, pero puede ser cualquier valor numérico. Yo por un poquito por trabajar más fácilmente, los enteros son bien fáciles, ¿no? Pero igual pude haber dado .03, z igual a pi, z igual a la raíz cuadrada de 33, ¿no? Cualquier número real, ¿no? Pero obviamente, pues a lo mejor va a ser un poquito más complicado de interpretarlo, ¿no? Entonces los enteros son bien fáciles, por eso le he dado enteros, ¿no? Nada más. Y por ejemplo, alguien por ahí que proponía pues un número negativo, ¿verdad? Z igual a -1. Habría que ver si hay valores de X y Y que me dan -1 acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de acá, cuando Z vale 0, pues este es básicamente X cuadrada más Y cuadrada es igual a 0. Cuando Z vale 1, esto de acá pues es X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. X cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Cuando z vale 2, x cuadrada más y cuadrada es igual a 2. Cuando z vale 3 es x cuadrada más y cuadrada es igual a 3. Y cuando z vale -1, por ejemplo, es x cuadrada igual a y cuadrada más y cuadrada es igual a -1, ¿no? Entonces, lo que tengo son estas ecuaciones, pero estas son básicamente funciones implícitas de dos variables. Entonces puedo en principio despejar la y poner en términos del x. Eso ya es cálculo 1. Y en cálculo 1, estas de acá son curvas. De ahí el nombre de curvas de nivel, ¿no? El nivel proviene de que estamos a ciertas alturas, z igual a 0, a z igual a 1. Estamos avanzando a lo largo del eje de las y, tanto hacia arriba como hacia abajo. Z igual a -1. Lo que ahora tenemos que hacer es dibujar. Hay que dibujar estas curvas. Entonces, otra vez volvemos a caer en la graficación, graficar esto, pero esto ya es más fácil, porque estas son curvas y están en el plano XY, no están en el espacio, ¿verdad? Entonces son un poquito más sencillas.
Entonces, las vamos a graficar, pues, en un sistema de ejes X, Y. Entonces, nótese que estamos, en principio, parecía ser que estamos sacrificando el eje de las zetas, pero no es cierto. El eje de las zetas se sale de la hoja de papel, va hacia ustedes, ¿sí? De aquí, va hacia arriba. No lo ven ustedes porque lo ven de frente, pero en principio el eje Z se sale de la hoja en la que estoy escribiendo, ¿verdad? Entonces, cuando Z vale 0, estoy exactamente en mi hoja de papel. Estoy pensando que aquí está el origen. Entonces, aquí también está el origen del eje de las zetas. En Z igual a 0, lo que yo veo es esta curva, x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Pero eso es básicamente un punto. Es un puntito, porque no hay dos números que al cuadrado sumados me dé un 0 más que x igual a 0 y y igual a 0. O sea, entonces, ese es un puntito. Es este puntito. Entonces, simplemente lo que observo con z igual a 0 es un punto. Cuando yo hago el corte, ¿verdad? A lo largo de esta hoja, toco a la superficie exactamente en este puntito. ¿Ok? Ahora voy a levantar hasta z igual a 1. Cuando z vale 1, que es me alejo del papel tantito, ¿verdad? Hacia arriba, en z igual a 1, si yo considero que este es x y este es y, ¿verdad? La regla de la mano derecha me indica que el eje de las z va hacia arriba. Entonces, lo que yo veo a una altura de 1, ¿sí? A una altura de 1, lo que yo veo es esta curva. Voy a requerir un poquito de geometría analítica o de su curso de cálculo 1. Esto de acá finalmente es una circunferencia de radio 1, pero centrada en el origen. Entonces, habrá que acordarse que este es... No, si uno no se acuerda de que es una circunferencia, pues entonces habrá que graficarla, ¿verdad? De alguna manera hay que graficar esta. Ya sea que ustedes despejen y la pongan en términos de x, les va a quedar raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada y menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, y la grafiquen puntito a puntito, o se acuerdan un poquito de las estructuras básicas, ¿verdad? Por eso de aquí es una circunferencia y el radio vale 1, centrada en el origen. Entonces, dibujo una circunferencia, ¿verdad? Básicamente ahí está, de radio 1. Entonces, hay un punto y hay una circunferencia, pero no están en el mismo plano. Esta de acá, la circunferencia está a una altura alejada del punto de una distancia de 1, arribita. Me voy a alejar un poco más, la siguiente z igual a 2, pero z igual a 2 me da esta. Si se fijan, es una circunferencia también, mismo argumento que la anterior, es una circunferencia. Si no, bueno, pues me voy puntito a puntito graficando, ¿verdad? Es una circunferencia, pero el radio ahora es raíz cuadrada de 2. Entonces, esta de acá, el radio es raíz cuadrada de 2. Es una circunferencia, pero de radio raíz cuadrada de 2, centrada en el origen. Raíz cuadrada de 2 es 1.414 algo. Y entonces es más grande que esta. Entonces es una circunferencia como esta, pero más grande. ¿Verdad? Entonces vamos a ponerla un poquito más grande. Aquí, 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 aquí. Entonces es algo así, más o menos. Ahí está. Profesor, ¿Verdad? ¿Qué pasó? disculpe que le interrumpa. Bien. ¿Qué significan entonces esos círculos como tal el resultado de Z, correcto? Ajá. Sí, estoy graficando esta función. Es una función ya no de 3 variables. Aquí son 3 variables. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí no, aquí ya nada más hay 2 variables. Entonces lo que estoy graficando es esta función. Esta función es una circunferencia. Uno la puede dibujar en los programas de matemáticas o la puede uno hacer puntito a puntito, ¿no? Le da unos valores a X y va obteniendo valores de Y y los va graficando punto a punto. Ok. Lo que van a generar es una circunferencia esta, de color rojo, en donde el radio es raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. Ok, ok. ¿Ok? Es una circunferencia más grande que esta. Este es un punto, una circunferencia de radio 0, de radio 1 y de radio raíz cuadrada de 2. Si me voy a la siguiente, ya, pero acuérdense que esta, la color rojo,
no está en la hoja, está arriba, y está más arriba que la de color negro. La de color negro está separada de la hoja a una altura de 1. La de color rojo está separada de la hoja a una altura de 2. Ah, entonces, digamos que podría ir trabajando como si fuera un cono, cada vez más chiquito y yéndose más grande. Ajá, ajá. Hay que ver si Ok, eso es un cono, exactamente, ¿no? ok, La ok. otra de acá, ¿no? Esta de acá, nada más para convencernos, esta de acá es otra vez otra circunferencia, pero hasta una altura de 3. ¿No? Entonces es una circunferencia, pero de radio raíz de 3, y es más grande que esta, más grande que la anterior y más grande que la anterior. Entonces, finalmente, esta termina siendo una circunferencia también, pero de radio más grande que esta. Centrada también en el origen, son concéntricas, pero más grande. ¿Ok? Entonces, a ver, hagamos una un poquito más grande, digo, nada más por dibujarla. Digo, no está en la escala, pero bueno, ahí van más o menos, ¿no? Es algo así, es algo así, es algo así, más o menos. Ahí está. Entonces, este es raíz de 3, menos raíz de 3 y menos raíz de 3. Pero esta que acabo de dibujar es un conjunto infinito de puntos, pero todas están exactamente, todos estos puntitos están a una altura de 3. Todos. ¿Ok? Entonces están a una altura de 3. ¿Sí? Entonces, cuando hago esta, por ejemplo, z igual a -1, está por debajo de la hoja de papel, está por debajo de mi mesa. Entonces está por debajo, ¿no? Ok, entonces está por debajo, z igual a -1. Pero cuando me fijo, dice que hay dos sopas, ¿no? La primera, la interpretación que le dio su compañero, uno de sus compañeros, que fue el que ahorita me comentaba, la vez pasada, donde me decía, bueno, aquí tengo 2 cuadrados sumados, eso no me puede dar -1. Entonces significa que este conjunto de puntos es vacío. O la otra opción, decir que es una circunferencia de radio imaginario, radio raíz cuadrada de -1. O sea, este de aquí sería una de radio raíz cuadrada de -1. Pero esas son complejas, ¿no? Pertenecen a los complejos. Entonces es imaginaria. Como no estamos aceptando números imaginarios, entonces esta de acá no tendría representación geométrica. ¿Ok? No tiene representación. O sea, sé que si le ponen z a cualquier valor negativo, no va a tener representación geométrica. Entonces, como que son circunferencias que van desde arriba, ¿verdad? Tienes que van más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, hasta que se colapsan exactamente en el punto. Y más abajo ya no hay. Entonces, como que toda la superficie está concentrada arriba de la hoja de papel. Por debajo de la hoja de papel no hay superficie, ¿verdad? Entonces, a ver, les voy a mostrar algo, espero no se burlen, digo, un canastero lo hubiera hecho mejor, pero bueno, ni modo. No sé si todos alcancen a ver esto. Es una figurita ahí, ¿no? Que me tomé la libertad de hacerlo con alambre. Cada una de estas circunferencias son estas. Esta, 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 y este sería el 0. ¿Ok? Si se fijan, cada circunferencia va haciéndose más grande, ¿no? Entonces, esta figura, la que tengo acá, la tendrían que ver así. A ver, así. Ahí están todas las circunferencias concéntricas. Si se fijan, desde esa perspectiva, todas las circunferencias se ven exactamente en un solo plano. No hay profundidad. Si observan, todas las circunferencias son concéntricas, pero no hay una profundidad. Todas están en un mismo plano. Es hasta que yo le doy la vuelta que me fijo que no estaban todas a la misma altura. Este es en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, y así me puedo ir. ¿Ok? Cada una de ellas está si aquí está el origen, esta está en z igual a 0, en z igual a 1, en z igual a 2, en z igual a 3. Todas las circunferencias se van alejando del origen. ¿Ok? Entonces cada una de estas, ¿no? Si ustedes observan, a ver, déjenme probar. No sé si alcancen a ver la sombra. Ahí, ahí está, más o menos.
cada una de las sombras de estas circunferencias, las sombritas que van acá, esas que apenas se alcanzan a ver con la luz del foco, esas son acá, son estas. O sea, las sombras que proyectan cada circunferencia aquí en el plano son básicamente estas, ¿ok? Entonces, a partir de estas sombras, en principio uno debería de ser capaz de formar la superficie. Entonces, lo único que van a ver ustedes son esas sombras, ¿verdad? Son circunferencias concéntricas, ¿ok? Pero son básicamente estas de acá, ¿no? Estas, ¿ok? Entonces, cuando le dan la vuelta, cuando giran la superficie, se empiezan a dar cuenta de que no están planas, ¿verdad? Están alejadas a ciertas distancias de cada circunferencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3. O sea, hay un espaciado entre cada circunferencia, entre esta y esta, ¿verdad? Y yo le escogí fuera de 1, pero el espaciado puede ser más cerrado, ¿verdad? Más cerquitas. Pero yo las escogí así para facilidad. Z igual a 0, 1, 2, 3 y 4. En esto consisten las curvas de nivel. Uno lo que hace es a la superficie hacerle cortes exactamente aquí, y uno lo que observa es que se genera esta circunferencia. Un corte acá, un corte acá, un corte acá, y así me voy, ¿no? Entonces, como voy observando, todas las circunferencias se van haciendo cada vez más y más y más grandes, ¿verdad? Entonces, significa que la superficie va hacia ustedes. No hay nada debajo de la superficie. Por eso ya ni dibujé nada aquí abajo. De aquí para abajo no hay nada. Nada más todas están hacia arriba, ¿ok? El eje de las zetas es el centro, podríamos decir, ¿no? No sé cómo ponerlo acá. O sea, el eje de las zetas va así, ¿no? Exactamente en el centro. Ese es el eje de las zetas, el lápiz, ¿no? Entonces todas están girando alrededor del lápiz, que es el eje de las zetas, ¿ok? Entonces, el espaciado entre cada una de estas, ustedes se lo dan. Yo le di enteros porque son más fáciles de visualizar, ¿no? Pero no tienen por qué ser enteros, pueden ser cualquier número, ¿no? En principio, yo le he dado enteros, pero pueden ser cualquier número, y entonces eso hace que se vayan rellenando una, otra, o sea, estas circunferencias vayan rellenando los espacios huecos. Y entonces eso es como si yo le pusiera una lámina, finalmente, ¿verdad? Y entonces obtengo mi superficie, ¿ok? Ahora queda un punto nada más decir, bueno, algo que discutir. Yo aquí se lo hice así, redondeado. Hace ratito dijo el compañero así, hay que dibujar el cono. Hay una diferencia entre esta y el cono. El cono va así, tiene un pico. Yo digo que esta es así, redondeado. No es con piquitos, sino aquí redondeado. Por eso me lo intenté aquí se lo redondeado, ¿no? Digo, les digo un canastero, lo hubiera hecho mucho mejor, pero bueno, redondeado acá, ¿no? Entonces no es un piquito. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta de que no es un cono, sino algo así redondeado? Ah, pues porque si ahora hago cortes así a lo largo de los planos X y Y, XY, XZ y YZ, ahora lo que voy a obtener son estos alambritos que tengo acá. Estos van a ser mis cortes. ¿Verdad? Los que están uniendo, pues, a las circunferencias. Cada uno de esos cortes, estos alambritos, estos de acá, se pueden generar si uno hace cortes a lo largo de los otros ejes, no a lo largo del eje de la Z, así, sino así, ¿no? Haciendo los cortes así. Y entonces, hacer ese tipo de cortes matemáticamente significa darle a X una constante y ver qué genero, ¿no? ¿Ok? O, en su defecto, también darle, esa sería una opción. O la otra opción es darle a Y igual a una constante. Hagamos uno si quieren, ¿no? Lo que tengo es Z igual a X al cuadrado más Y cuadrada, ¿verdad? Esa es mi función, la que estoy graficando de la clase pasada, ¿ok? Si hago X igual a C una constante, por ejemplo, X igual a 0, lo que obtengo es esto, Y cuadrada. Esto de acá, un poquito de geometría analítica, me debería de convencer que esa es una parábola.
cuando lo dibujo en el plano ZY, esto es una parábola, ¿no? Un poquito de geometría analítica. Entonces, lo que tengo es así. Aquí es Y, aquí es Z, aquí está el origen. Y lo que genero, pues, es una parábola que pasa por el origen, que es así. Y la parábola sabemos que está redondeada aquí abajo. Entonces, las circunferencias vienen acá. ¿Verdad? Vienen acá. Bien. Y entonces, lo que estoy viendo cuando hago X igual a 0 es esta parábola. Entonces, aquí no está redondeado. No está puntiagudo, ¿no? No está con la punta, sino está redondeado. ¿Ok? Y eso, en principio, nos debería de dar idea de cómo va la superficie. Entonces, a este tipo de superficie, que básicamente, pues, es algo así, ¿verdad? Entonces, ahora sí, imagínense ya no como el esqueleto aquí que nada más tengo, sino ahora sí ya con la lámina, ¿verdad? Ya rellena. Voy avanzando en cada secuencia y rellenando todo este huecote, ¿verdad? Todos esos huecotes ya no es el esqueleto, sino ya la recubro. Y entonces, eso sería básicamente mi, mi superficie, ¿verdad? Entonces, está redondeando aquí. Se le llama la función esta, así. Eso representa un paraboloide. Paraboloide. ¿Ok? Es un paraboloide. No sé si hay alguna duda respecto a esta superficie. Digo, vamos a ver otro ejemplo, pero de esta, no sé si tengan alguna duda. Ay, Dios, aquí andas. Ahí anda todo. ¿Todo bien? Profesor, ¿qué dijo que era ¿Qué un pasa? paraboloide? La superficie que forma esto, Ok, ya dibujada, ya ahora sí, ya. Te digo, esta de aquí nomás estoy viendo el puro esqueleto. Los puros huesos, ¿no? Pero una vez que le ponemos piel a esto, ok, ok. eso ya es un ya es el paraboloide, ¿no? Es el Así paraboloide. como un cono con la punta redonda, ¿no? Ajá, exactamente. Déjenme, pero un momentito. Por algo que se asemejara a un paraboloide. Algo así más o menos, ¿no? O sea, me tomé la libertad de quitarme la tapa del desodorante. Entonces, es así redondeada de este lado, ¿verdad? Y más o menos como una tapa así, más o menos, como una casualita, un crisol, no sé cómo llamarle, ¿no? Algo así. Entonces, en lugar de ser un embudo, ¿verdad? Que sería aquí la puntita, aquí no, aquí es redondeado, ¿no? Entonces ahí sería como esto, ¿no? Es un plástico ahí, pero tiene la forma de un paraboloide, la tapa de un desodorante, ¿no? Es una especie de paraboloide, aunque claro, ¿no? Se abre más, está ya muy, ¿cómo podemos decir? Sí está muy vertical, ¿no? Muy recto, ¿no? Sino se va abriendo como paraboloide, ¿no? Las circunferencias, ¿verdad? Se van haciendo cada vez más y más grandes, ¿no? ¿Ok? Pero eso sería un ejemplo de un paraboloide, como una cazuelita, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? ¿puede explicar de nuevo el caso en que X era una constante y Y igual, por favor? Es que sí no lo Ajá, entendí. sí, lo que pasa es que generalmente cuando hacemos este análisis, los cortes que vamos haciendo van avanzando en el eje de las zetas, a una altura de 0, a una altura de 0, a una altura de 1, 2, así me voy. 0, 1, 2, 3, 4, y voy acercándome hacia ustedes, voy hacia arriba. Pero también esos cortes se pueden hacer, en lugar de hacerlos así, como en su pantalla es horizontal, los puedo hacer así, vertical. Uno así y el otro así, ¿no? A lo largo de los planos, estoy pensando, a ver, que este es el eje de las X, ¿verdad? Aquí viene el eje de las X, que aquí viene el eje de las Y, ¿verdad? X y Y. Entonces, voy cortando, si me voy a lo largo del eje de las Y, voy cortando así. Corto uno así, hago otro corte aquí, otro corte aquí, otro corte aquí, otro corte aquí. Mientras que a la hora del eje de las X voy un corte acá, otro corte acá, otro corte acá, otro corte acá.
y a lo largo del eje de las zetas son así, ¿verdad? Entonces, en mi figurita, lo que voy generando cuando hago cortes a lo largo, así está en este caso, ¿verdad? Si yo hago un corte, por ejemplo, a lo largo del eje del plano ZY, así lo pongo, lo que genero es esta línea, esta línea de acá, esta. Entonces voy dándole la vuelta y eso me va generando parábolas. Matemáticamente, como lo veo, pues, por ejemplo, le pongo z igual a 0, ¿no? Mi función, la que tengo es x al cuadrado más z igual a x cuadrado más y cuadrada. Si hago x igual a 0, lo que tengo es z igual a y cuadrada. Si hago x igual a 1, lo que tengo es z igual a 1 más y cuadrada. Si hago x igual a 2, lo que tengo es z igual a 4 más y cuadrada. Entonces, este es un conjunto de parábolas, ¿verdad? En particular, exactamente en el plano YZ, lo que tengo es básicamente una parábola, ¿no? Entonces, si yo las dibujo, aquí sería Y, aquí sería Z, entonces, y aquí sería el origen. Entonces, esta de acá es una parábola que hace esto. Profe, ahí en ese caso, el eje Z es el que estaría saliendo, ¿no? De la hoja. Sí, O sí, no sé. en nuestra convención, o sea, así, este es X, este es Y, el eje de las zetas se sale del pizarrón, de la hoja, va hacia ustedes, el eje de las zetas, se sale de la hoja y va hacia ustedes, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es que el eje de las X se sale de la hoja. Si ustedes se fijan, el eje de las X va hacia afuera, de acuerdo con mi regla de mano derecha, XY, y el eje de las zetas apunta paralelo a la hoja. Entonces, aquí es el eje X el que se sale de la hoja, va hacia arriba. Y entonces, conforme empieza a avanzar, avanza hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero también puede avanzar hacia el otro lado, hacia X negativo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Qué pasa si avanza hacia X negativo? Por ejemplo, X igual a menos 1. ¿Verdad? X igual a menos 1 me representa Z igual a menos 1 aquí, al cuadrado es 1, más Y cuadrada. Pero estas dos son las mismas. Eso quiere decir que la figura es simétrica. Hay las mismas cosas del otro lado en X negativo que en el X positivo. Entonces, si yo dibujo esta de acá, es una parábola que ahora va hacia arriba, en el eje de las zetas. Pero hay otra también del otro lado, abajo del papel. Esta de acá está a una altura de 1. Hay otra de estas que está eclipsada del otro lado en X igual a menos 1. Entonces lo que voy obteniendo son parábolas que se van alejando del origen, ¿verdad? Y que son los que forman pues básicamente esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá, ¿no? O sea, como que voy haciendo cortes. Así está mi paraboloide. El primer corte que hago es este. Ahí está. Pero luego hago otro corte acá. Y no llega hasta abajo, sino llega hasta aquí nada más. Que es lo mismo que de este lado. Entonces, estas son parábolas, son estas. Y así me voy, ¿no? Pero voy creando las parábolas. Si hacen lo mismo para y igual a una constante, hacen igual y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, y igual a menos 1. Van generando las mismas. Y igual a 0, otra vez vuelve a quedar z igual a x al cuadrado. Es otra parábola, pero ahora ya dibujada en el plano zx aquí. El eje de las y va hacia adentro. X, Y, Z. Entonces el eje de las y entra a la hoja. Y bueno, vuelve a ser otra vez otra parábola. Entonces son cortes de la superficie en diferentes planos, ¿no? Lo que hacen los arquitectos, ¿no? Hacen cortes así y cortes así, ¿no?
Entonces, son cortes que van haciendo y van viendo que se va generando. Entonces, ya cuando pegan toda esa información, pues generan la superficie. ¿Ok? Digo, a lo mejor lo estoy viendo muy rápido, un poquito pensando en geometría analítica, ¿verdad? Esto es de acá. Me he tomado figuras, claro, bastante sencillas. Puede ser curvas un poquito más complicadas, pero bueno, tenemos a nuestro alcance el cálculo 1, máximos, mínimos, puntos y medios, entonces para dibujarlas, ¿no? En principio. Entonces uno puede darse una idea de cómo van las curvas de nivel, ¿no? Y después de ver estas figuras, pues uno tratar de armar todo, ¿no? Porque la otra que tenemos es en el plano XY. Y ahí vimos que son circunferencias, ¿no? Y entonces ahora la idea es que con esta y con esta, nos convenzamos de que eso es algo así. Que es una superficie redondeada donde hay una parábola, ¿verdad? Una parábola de este lado, varias parábolas y circunferencias, ¿no? Entonces, pegando toda esa información, pues uno genera a la superficie. No es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, en principio la idea es bastante buena, ¿no? De curvas de nivel, ¿no? ¿Ok? Y no es algo que nada más pues sepa, sea para dibujar, ¿no? Seguramente ustedes, bueno, ahorita les menciono el otro ejemplo, un ejemplo práctico, ¿verdad? Quisiera yo hacer uno más y bueno, con eso, ese sí no lo tengo hecho. Sí, bueno, lo hice en plastilina, ¿no? Entonces se los muestro, pero bueno, no lo traje en esqueleto, ¿no? En puras curvas de nivel, ¿no? Pero bueno, este, imagínense otro, ¿no? ¿Verdad? Tengo mis 3 cortes, son parábolas, ¿verdad? Mis 3 cortes a lo largo del eje de las zetas, a lo largo del eje de las y y a lo largo del eje de las x. Esta y esta me deberían en principio ayudar a analizar y ver cómo es la gráfica, ¿verdad? De manera pues un tanto sencilla, ¿no? Que les digo, no siempre lo es, ¿verdad? Hagamos otro más, ¿no? Uno más. A ver, por ejemplo, z igual a x al cuadrado menos y cuadrada. Esta. Vean la diferencia con el anterior era más y aquí es menos, ¿verdad? Esta es una figura, pues, muy sonada, ¿no? Es una de las propuestas que tenía, bueno, ya que ahorita no sé si ya la tengan, ¿no? Pero una propuesta ya de los 90s, ¿no? 80s, que era la forma que tiene el universo. Nada más que es algo cuatridimensional, ¿verdad? Aquí es algo tridimensional, pero la semejanza era la misma, ¿no? Entonces, pues veamos cuáles son las curvas de nivel, ¿verdad? Trace algunas curvas de nivel. Voy a hacer las clásicas, ¿verdad? Por ejemplo, acuérdense que son z igual a c. Esa es la clásica, ¿no? Igual puedo hacer cortes a lo largo del x, del y, del z, ¿no? Profesor, ¿Qué pasó? disculpe, ahí dice tracé algunas curvas de nivel. ¿O Exacto, qué dice? Ok. espero no haber pecado de acento, sí, trace algunas curvas de nivel de esta. Z igual a x cuadrado menos y cuadrado. Ah, perfecto, ¿Ok? gracias. Ok, entonces, pues, ¿cómo trazo algunas curvas? Les digo, ¿no? Si alguien me dice grafique esta función, haga la gráfica de esta función, las dos opciones que yo tengo ahorita son conseguirme una computadora, conectarme a internet, tratar de bajar un programa que grafique o tener algún programa como matemática, como Maple, como Derive, como MATLAB, que grafica, ¿no? Scientific Notebook, todos esos paquetes grafican sin ningún problema. Pero si no tengo nada de eso, entonces una manera un poquito, pues bastante, pues digamos decir, no rápida, sino directa de ver cómo va la gráfica, es trazar algunas curvas de nivel, ¿verdad? Entonces, eso es porque no tenemos a la mano en ese momento un graficado, entonces unas curvas de nivel podrían ayudarnos. Entonces, hacemos cortes a lo largo de Z. A Z le voy dando valores constantes, ¿no? Entonces, con eso me voy fijando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo empezar con
0, ¿verdad? Y entonces eso me lleva a x cuadrada menos y cuadrada igual a 0. Puedo darle 1, ¿verdad? O sea, ya es un corte a una altura de 1, ¿verdad? Entonces me voy alejando del plano y hago ahí el corte. Entonces ahí lo que veo es esto. X cuadrada menos y cuadrada igual a 1, ¿verdad? Z igual a 2, eso me lleva a un x cuadrada menos y cuadrada igual a 2, ¿no? Y otra vez agarré enteros porque son los más fáciles de trabajar, pero pueden darle cualquier valor, ¿no? No tiene que ser entero, ¿no? O sea, puedo darle 1, 1.1, 1.2, 1.3 y así, ¿no? Y entonces iría más denso, ¿no? Z igual a 3, pues ni decir, ¿no? X igual a menos y igual a 3. Z igual a menos 1, pues x cuadrada menos y cuadrada es igual a menos 1. Z igual a menos 2, pues x cuadrada menos y cuadrada es igual a menos 1. Con unas cuantas curvas de nivel, hay que ver si con esas puedo más o menos darme una idea de cómo va la gráfica, ¿verdad? Entonces, lo que me resta es graficar estas funciones. Son funciones implícitas, ¿verdad? Entonces, son curvas finalmente. Entonces, pues como seguimos sin tener un graficador, digo, porque si tuviéramos graficador, pues ¿para qué graficamos esta? Mejor directamente esta, ¿verdad? Por a lo mejor el graficador nada más hace curvas planas, no superficies. Bueno, pues entonces podríamos aplicar eso, ¿no? Pero como me tomé unas curvas que eran muy sencillas, pues yo puedo ver esto, que estos se tratan de hipérbolas, ¿verdad? Un poquito de su curso de geometría analítica de prepa debería convencernos de que estos son hipérbolas. Si no, bueno, pues habría que meter la maquinaria de cálculo 1, máximos, mínimos, puntos de inflexión, simetrías y todo ese tipo de cosas, asíntotas, ¿no? Para saber más o menos cómo graficar cada una de ellas, ¿verdad? ¿Ok? Pero bueno, acudo un poquito al curso de geometría analítica, ¿verdad? O sea, no quiere decir que que muy ducho, ¿no? Pero bueno, es una forma. Si no me acuerdo de mi curso de geometría analítica, bueno, pues habrá que irse puntito a puntito, ¿no? Graficarlas. Pero el chiste es graficar esas. Bueno, entonces aquí es X y aquí es Y. Y aquí está el origen. Y acuérdense que el eje de las zetas va hacia ustedes, ¿no? Entonces se sale alejándose de acá y va hacia ustedes. Ok, entonces tengo eso. Si yo quiero X cuadrado menos Y cuadrado igual a 0, si yo quiero dibujar esa, lo que voy a observar es que esto de acá son dos rectas. Una recta es básicamente esta, la recta identidad, y la otra es la recta a 135 grados, que pasan las dos por el origen, ¿no? ¿Cómo me convence un poquito? Pues quizás a lo mejor no de manera elegante, ¿verdad? Pero y cuadrada es igual a x al cuadrado para esta. X cuadrada menos y cuadrada es igual a 0, ¿no? Entonces despejo de ahí, ¿no? Y entonces, cuando le calculo su raíz cuadrada, esto me arroja valor absoluto de y, valor absoluto de x. ¿Verdad? Raíz cuadrada, raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces es una manera de ver el valor absoluto. Raíz cuadrada de y cuadrada es valor absoluto de y, raíz cuadrada de x cuadrada es valor absoluto de x. Eso finalmente significa y igual a x o y igual a menos x, ¿no? ¿Verdad? Los valores absolutos meten signos, ¿verdad? Y entonces esto de aquí en realidad son dos ecuaciones, y igual a x y igual a menos x. De ahí que tengo una recta a la identidad, y igual a x, y la otra recta a 135 grados, que es esta, ¿verdad? Fuera de eso, las otras ya son hipérbolas. Por ejemplo, esta, x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Espero no haya ningún problema en ver que pues es una hipérbola, así y así. Ok, entonces es una hipérbola así y así. Pasa aquí en 1 y aquí en menos 1. Ok, esa es esta. Cuando avanzo a la siguiente, que es x cuadrada menos y cuadrada igual a 2, esa es otra vez otra hipérbola, nada más que está más alejada del origen. Entonces es una hipérbola que viene por acá
y viene por acá. Se aleja del origen. ¿Se acordarán ustedes las hipérbolas? Perdón, nada más. Es x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. ¿Verdad? Los que hayan llevado su curso de geometría analítica, claro, lo veo, a veces yo lo veo un poquito en cálculo 1, pero pues sí, es que de repente el curso pues está bien comprimido, ¿no? Es muy extenso y el tiempo está muy comprimido, lo que quise decir. Entonces eso obliga a que uno pues ya sacrifique algunas cosas, ¿no? Pero bueno, en principio, esta es una hipérbola, ¿verdad? Los ejes, la hipérbola, por ejemplo, aquí pasa por el eje de las X, ¿verdad? El eje focal, y pasa por este numerito, a cuadrada, mejor dicho, ¿no? O sea, raíz cuadrada de a cuadrada, ¿verdad? Pero esa es la Profesor, forma general de una hipérbola. ¿Qué pasó? disculpe, ya me confundí. ¿Esa fórmula de ahí era para qué? Lo que pasa Para es las que curvas, para esa última gráfica, para que ya me confundí. esta de acá, por ejemplo, tiene toda la forma de una hipérbola. Déjame doblar para que no se vea lo demás. Sí, mejor. Lo que no quise fue aquí. X cuadrada menos y cuadrada igual a 1 tiene esta forma. Esta es la Ok, forma ok. general de una hipérbola. Es una hipérbola cuyo eje focal está sobre el eje de las X. ¿Ok? Entonces, aquí si observamos lo que tengo es X cuadrada menos Y cuadrada es igual a 1. Entonces, si la llevo a esta forma, debería de ponerle aquí un 1 y aquí un 1. Entonces, de ahí leo que A vale 1, A cuadrada vale 1 y que B cuadrada vale 1. 1 y 1. ¿Ok? Entonces, esto significa que intersecta el eje de las X en exactamente A y menos A. O sea, en 1 y en menos 1. Menos 1 y 1. La que yo tengo ahora es la otra, que es X cuadrada menos Y cuadrada igual a 2. Déjenme ponerla acá. X al cuadrado menos Y cuadrada es igual a 2. Esa es la que tengo, la otra que tengo. ¿Verdad? Es esta. Si yo divido entre 2, me queda X al cuadrado sobre 2 menos Y cuadrada sobre 2 es igual a 1. Y entonces, este es A cuadrada y este es B cuadrada. Entonces ya puedo identificar, es una hipérbola cuyo eje focal está sobre el eje de las X y aparte A cuadrada vale 2. Pero A es la intersección con el eje de las X, entonces es raíz cuadrada de 2. Entonces aquí es raíz cuadrada de 2 y aquí es menos raíz cuadrada de 2. Entonces para eso me sirve la forma general de una hipérbola. Y voy graficando estas de acá. Entonces me voy dando cuenta cómo van estas hipérbolas, ¿no? Les decía un poquito por geometría analítica, ¿no? Que nos acordáramos de que esta es básicamente la ecuación general de una hipérbola, cuyo centro está en el origen y que se abre hacia la derecha y a la izquierda, ¿no? Pero bueno, no quise confundir, quizás nada más lo único que quise es acordarme que esta es la forma de una hipérbola, ¿no? Y que por lo tanto, estas son hipérbolas, ¿verdad? Eso fue lo único que quise hacer. La siguiente, por ejemplo, ¿no? Esta de acá, X cuadrada menos Y cuadrada igual a 3, también es una hipérbola. Pero la intersección con el eje de la X es en raíz de 3 y menos raíz de 3. O sea, más alejada que esta. Entonces es una hipérbola que anda como por acá. Y por acá. Ahí está. Entonces son un conjunto de hipérbolas que se van alejando del origen. Estas, ¿no? Entonces, para eso fue que quise hacer eso. Espero que no se haya confundido más. Lo único que quise mostrarles es que esta y esta son hipérbolas que están acostadas. Estas no. Estas dos de acá no están acostadas. Estas están verticales. Y entonces hay una ecuación de una hipérbola cuyo eje focal está sobre el eje de las Y's, ¿no? Entonces todo eso es geometría analítica. Y bueno, es una opción, ¿no? No tiene que ser así.
Es una opción. La otra opción, pues, es graficar punto a puntito e irse convenciendo de que se van generando estas de acá, básicamente. ¿Ok? Y profesor, ¿Qué pasó? en el caso en el caso de la x cuadrada menos y cuadrada igual a 3, el Ajá, punto de intersección de la gráfica va a ser raíz de 3 y raíz de menos 3. exactamente. Menos raíz de 3. Ajá. Ah, sí, 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 por eso menos raíz de 3. ajá. Ok, ok, ¿Sí? ok. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia con estas otras? Bueno, estas de acá, cuando x cuadrada menos y cuadrada es igual a menos 1, y x cuadrada menos y cuadrada es igual a menos 2, y en general para números negativos, estas de acá son hipérbolas también, pero las hipérbolas ahora están verticales. Ok, ok, Entonces, ok. ahora las hipérbolas son así. Van a lo largo del eje de las y. A lo largo del eje de las y, a lo largo de las ejes de las y. De hecho, estas dos rectas, las que dibujé al principio, son asíntotas de esas hipérbolas. Todas se van pareciendo en el infinito a ellas, ¿no? A las rectas, ¿no? Entonces ahí están, esas son las curvas de nivel. Entonces, en cualquier problema que les pidan curvas de nivel, aquí está terminado, ya se terminó. ¿Ok? Digo, no hay que meterse más en problemas, ¿no? Es una reglita que por ahí me enseñaron, ¿no? En el examen profesional hay que responder básicamente lo que nos preguntan y no más allá, ¿no? Para no meternos en problemas, ¿no? Entonces, aquí igual pasa lo mismo, ¿no? Si me dicen, dibujo unas cuantas curvas de nivel de la siguiente función, ahí están, esas son, ¿no? Yo le propuse estos números porque eran fáciles de manejar y voy viendo valores de z, le voy dando y voy dibujando estas, ¿verdad? Y ahí están, termina el problema. Si alguien me dice, a ver, más o menos imagínate cómo va la gráfica de esa función, ya es otra pregunta, y esa parte, ¿no? Si me dicen, a ver, trata de, pues, bosquejar la superficie, esa ya es otra pregunta. ¿Sí? En base a esto, uno debería ser capaz más o menos de darse una idea de cómo va la gráfica. Pero si no me la están preguntando, ya, hasta aquí queda el problema. Curvas de nivel, ¿no? Mi problema era ese, traza algunas curvas de nivel. Si la pregunta es, aparte de eso, intenta hacer un bosquejo de la gráfica de la función, o sea, de la superficie, entonces esa ya es otra pregunta. Entonces, con base a esto uno podría más o menos de visualizarla, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes son bastante duchos en tridimensionalidad y a lo mejor con eso ya ustedes ya más o menos se dan una idea, pues sí, mira, como que tiene esta forma, ¿no? Pero para mí me cuesta algo de trabajo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo la voy a tener que dibujar la superficie? Bueno, pues ya para empezar ya la tendré yo que dibujar en R3, si me la piden, ¿no? Si no me la piden, no hago esto, X, Y, Z. Ahí está, ¿no? Entonces, pues siguiendo este bosquejo, ¿verdad? Este de acá, pues miren, dice, a lo largo del eje de las X son hipérbolas a lo largo del eje de las X, pero cada hipérbola va subiendo el nivel, ¿verdad? Todas van subiendo. Todas las que son en el eje de las X van subiendo. Entonces, pues más o menos sería una acá y otra acá. Una acá y otra acá, ¿no? Ahí sería, más o menos, ¿no? Entonces, cada una de estas hipérbolas, esta con esta van subiendo a lo largo del eje de las zetas. ¿Verdad? Hay otra por acá, ¿no? Ahí van, ¿no? Más o menos. Luego hay otras hipérbolas, pero esas ya van a lo largo del eje de las y, ¿verdad? Entonces esas hipérbolas van a lo largo del eje de las y, van por acá, ¿verdad? Bueno, sí, y van bajando, ¿no? Van hacia abajo del eje de las y, y hay otras correspondientes aquí atrás, ¿no? Digo, perdón por no dibujarlas, si no, no me va a quedar. Entonces, unas van hacia el eje de las y negativo, otras van hacia el eje de las y positivas, pero son hipérbolas que van bajando, ¿verdad? El plano XY, van hacia abajo. Estas de color negro van hacia arriba y estas de color, pues, medianamente rojas, que no las he pintado bien.
por miedo que no me va a quedar, van hacia abajo, ¿no? Entonces, si uno las pega, uno vería que esto va más o menos así, ¿no? ¿Verdad? Algo así, más o menos. Y que bajan, ups, algo así, ¿verdad? Más o menos algo así. Digo, perdón mis dibujos, pero bueno, más o menos, ¿no? Ahí está, algo así. Ahí está, más o menos, ¿ya? Y se arriesgo a que digan, bueno, pues yo más veo un conjunto ahí de puros trazos en color negro, pero eso no me ayuda mucho. Bueno, pues entonces les presento lo que sería, ¿no? Más o menos sería algo así. Algo así, más o menos, ¿no? O sea, son hipérbolas que van hacia arriba, parábolas, perdón. Una parábola que va así, pueden constatarla, ¿verdad? Es que z igual a x al cuadrado menos y cuadrada, hagamos cortes, ¿verdad? Si hacemos cortes a lo largo del eje de las x, por ejemplo, x igual a 0, z igual a menos y cuadrada. Esa es una parábola. Y si hago y igual a 0, z igual a x cuadrada es otra parábola. Entonces, como que son parábolas, ¿no? Así, así. Y una parábola acá, más o menos, ¿no? A lo mejor no se ve, déjenme levantar, pero es algo así más o menos parecido a esto. Y bueno, algunos se acordarán, ¿no? O que les recordará todo esto. Dirán, pues es una especie de, pues podríamos decirle que sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Aunque bueno, la gente lo identifica más con una silla de montar. Así, de hecho así le llaman, una silla de montar, ¿no? Entonces es algo así, pero les digo, a lo mejor no fui, pero sí me gusta su analogía, lo que usted dice de las papas estas, sí, exactamente, como una papa, ¿no? Pero bueno, la toma como analogía de una silla de montar, ¿no? Así como que más en ese aspecto, ¿verdad? Ahí está, la silla de montar, ¿no? Entonces, esta sería la superficie. Si se fijan, es una lámina, en este caso de plastilina, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente esto, ¿no? Y está direccionado en esta dirección, ahí está, ¿verdad? Lo que estoy observando de estos de aquí, estos de acá, es básicamente este perfil, ¿verdad? Y lo otro sería básicamente lo que sube, esta parte, ¿no? Entonces, esa parte sería esta de acá, ¿verdad? Ahí están las hipérbolas, aquí irían las hipérbolas, ¿no? Ok, y de este lado también, lo mismo, es simétrico, ¿no? Entonces, es una silla de montar, lo que le llaman, silla de montar, que también la podemos bautizar con una papa de estas Singler, ¿no? ¿Cómo se llaman esas papas? Ok, ¿no? Entonces, es una silla de montar. Claro, matemáticamente es la analogía que le han hecho siempre, ¿no? La silla de montar, que es la forma que piensan que tiene nuestro universo, ¿no? Pero como yo leí eso allá por finales de los 80, ahorita ya se saben qué forma tiene el universo, ya no he leído mucho de astronomía, ¿no? Pero en esa época era básicamente la idea de que tenía nuestro universo una forma de silla de montar, ¿no? Que se sigue extendiendo, o sea, es algo abierto, porque había una teoría, sobre todo Einstein, que decían que fuera esférico, nuestro universo fuera esférico, y entonces su clásica frase, ¿no? De infinito pero limitado, ¿no? O sea, estamos sobre la superficie de una esfera, o sea, lo que eso significa una esfera cuatridimensional, pero de 4 dimensiones, vamos a decirlo así, y entonces, pues sí, uno puede andar por toda la superficie de la esfera y es infinita, ¿verdad? Pero pues está limitada. A diferencia de este modelo de la silla de montar, que bueno, se puede seguir extendiendo, es abierto, y es infinito, ¿no? Entonces eran las dos formas, y la otra creo que era la de un plano, ¿no? O sea, un plano cuatridimensional, ¿no? Que no es difícil tener la ecuación, ¿no? Son estas básicamente, pero con 4 variables, ¿no? Pero les digo, no importa que no podamos dibujarlas, no, podemos trabajar bastante bien con ellas, ¿no? Con esas funciones, ¿no? Entonces, geométricamente a lo mejor no podemos dibujarlas, pero
trabajarlas, las podemos bien trabajar, ¿no? Más matemáticamente es un, ¿cómo le llaman? Un paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico. Hiperbólico, ¿no? Hiperbólico, pues por las razones que estamos viendo, que se generan puras hipérbolas, ¿verdad? Paraboloide, si uno hace, por ejemplo, y igual a 0, que es hacer un corte en el plano ZY, ¿verdad? En el plano ZX, ¿verdad? Hacer un corte ahí, lo que tenemos es Z igual a X al cuadrado. De acá. Entonces, si esto es 0, entonces Z igual a X al cuadrado. Entonces, esto de acá es una parábola. Entonces, de ahí viene el otro nombre, paraboloide hiperbólico. Entonces, todo depende de lo que uno observe, de en qué dirección uno observe. Uno ve hipérbolas o uno ve parábolas, ¿verdad? Y entonces, igual si hubiera yo construido como en la canasta que hice hace ratito, pues bueno, pues uno pierde deformación y cuando uno lo alumbra, ¿verdad? Desde arriba, las sombras que se van proyectando son hipérbolas. Esta sería básicamente la sombra, ¿verdad? La sombra que proyectaría esa silla de montar, ¿no? Aquí está la silla de montar, lo hago igual como hace ratito, lo armo de alambre, lo ilumino y entonces lo que voy a empezar a ver son puras hipérbolas, ¿verdad? Así, las sombras, puras sombras que son hipérbolas, ¿ok? Entonces, con eso tenemos una silla de montar, ¿no? Nada más así a manera de, bueno, no sé si hay alguna duda de si no, para pasar a los siguientes. Hay otras superficies que les llaman cuádricas, las superficies cuádricas, que son muy semejantes a las cónicas, ¿no? Que son la parábola, la hipérbola y la elipse. Hay otras que son superficies y les llaman superficies cuádricas, ¿no? Muy parecidas, ¿no? Son algunas conocidas, ¿no? Por ejemplo, digo, si no hay dudas de aquí, bueno, entonces, nada más a manera de tabla, elipsoide. Un elipsoide tiene esta estructura, x cuadrada sobre a cuadrada, más y cuadrada sobre b cuadrada, más z cuadrada sobre c cuadrada, igual a 1. Donde a, b y c son constantes, ¿verdad? Mis variables son x, y z. ¿Ok? Todo depende de cuánto valga a, cuánto valga b, cuánto valga c. De ahí se puede ver, ¿verdad? Digo, voy a dibujar uno, ¿verdad? X, y z. Por ejemplo, algo así, ¿no? Más alargadito de acá, ¿verdad? Y algo así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como un cacahuate, ¿no? Ahí, ¿no? Más o menos. Una sandía, ¿no? Una papaya, ¿verdad? Y entonces, es una superficie cerrada. Si uno saca las intersecciones con Z, con Y con X, son básicamente estos numeritos que están aquí abajo. Estas son las intersecciones con los ejes A, B y C. Entonces, esta es la estructura que tiene un elipsoide. Dependiendo de quién esté más grande, A, B o C, es como está el elipsoide, ¿no? Puede estar así, puede estar así, puede estar hacia vertical, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea A, B y C. Claro, si A es igual a B y S es igual a C, pues es totalmente simétrico. Y entonces lo que tengo es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿verdad? A, B y C son igualititos, ¿verdad? Entonces, voy a llamarle a ese R, ¿verdad? En lugar de A, B y C. Y entonces eso sería R cuadrada. Si todos son iguales a cuadrada, pues nada más paso multiplicando. Déjenme llamarle R porque es la notación que casi todos usamos. Y entonces es un elipsoide, pues muy simétrico. Es una esfera, básicamente. Es una esfera. ¿Ok? Entonces X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a R cuadrada es una esfera de radio R. Si le quitamos la Z, hacemos Z igual a 0, tenemos X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada, es una circunferencia. Entonces, la esfera podemos considerarla como parte, como la extensión de una circunferencia, ¿no? Otra, por ejemplo, es un hiperboloide.
Profe, de una... ¿Qué pasó? el elipsoide es el que está, bueno, el elipse que está en medio. Este. Ajá, este de acá es el elipsoide. Ajá. Semejante a una papaya, por ejemplo, ¿no? Una sandía, ¿no? Semejante así. Un balón de fútbol americano, ¿no? Con las puntas no tan puntiagudas, sino redondeaditas. Ajá. Es este. Gracias. Como una cápsula. Una cápsula. Es este, como una cápsula. Más larga en un sentido, ¿verdad? Y eso, me lo da estos valores A, B y C, ¿no? Si los tres son iguales, pues es que sí que está redondito, por donde uno lo vea, ¿no? Entonces es una esfera, ¿no? Entonces una esfera es un caso particular de un elipsoide, ¿ok? Pero sí es como una cápsula. Hiperboloide de una hoja, eso tiene esta estructura, x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada menos z cuadrada sobre c cuadrada igual a 1. Este es un hiperboloide de una hoja, ¿no? Por ejemplo, x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 16 menos z cuadrada sobre 4 igual a 1, ¿verdad? Ahí está. Este es un ejemplo, pues, de esta cosa, ¿no? Entonces, este es un hiperboloide de una hoja. Los hiperboloides de una hoja, en general, los podemos, digo, nuestra escala, ¿verdad? X, Y, Z, en general son algo así. Y algo aquí, y entonces vienen algo así. Como un reloj de arena, pero no con la estrangulación acá, ¿no? Sino sería algo aquí, ¿no? Entonces, pues todo depende. X cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 16. Esto de acá, si le quito esta parte, hago z igual a 0, o sea, una curva de nivel, ¿verdad? Si hago z igual a 0 aquí, esa es una curva de nivel. Me queda x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 16 igual a 1. Esa es una elipse. Entonces es esta elipse que vemos acá. Entonces puede estar así o puede estar así, ¿verdad? Esto es lo que le llaman un hiperboloide de una hoja. Pero no es la forma más general, ¿eh? Por ejemplo, podríamos tener esto, z cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada menos x cuadrada. Esto. Nótese que aquí la x al cuadrado es la que tiene el signo menos, mientras que aquí la z. Bueno, esto también determina cómo está el hiperboloide. Puede estar, pues, perdón, x, y z, el origen, ¿verdad? Y entonces puede estar, a ver si me queda, algo así, algo así, algo así y algo así, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Entonces, en lugar de estar vertical, está acostado a lo largo del eje de las X, ¿verdad? Entonces, es todo un estudio, ¿eh? No pretendo sacar aquí geometría analítica del espacio, porque da para un curso completito, ¿no? De geometría analítica del espacio, ¿sí? No es mi intención, vamos a decirlo así, ¿no? Nada más esa manera, pues, de que conozcan algunas superficies, ¿no? No va a venir en un examen a ver, bueno, sí podría venir, ¿no? Pero podría venir en el sentido de que identifiquen algunas curvas, algunas superficies que son necesarias, ¿no? Pero bueno, no tan detallado, es lo que quise decir, no tan detallado, ¿no? Y con unas cuantas curvas de nivel, ¿verdad? Uno podría saber si esto está vertical o esto está acostado, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa es otra opción. O la otra opción es x cuadrada sobre a cuadrada más z cuadrada sobre b cuadrada menos y cuadrada sobre c cuadrada. Ahora está a lo largo del eje de las y. Y claro, ¿no? Pueden estar rotadas estas cosas, ¿no? O sea, es todo un curso, les digo, ¿no? Es un curso, ¿no? Pero bueno, este es un hiperboloide de una hoja y tiene una forma de reloj, pero no se estrangula, ¿verdad? Al punto de llegar a ser una punta aquí, ¿no? Básicamente, ¿no? Profe, ¿Qué pasa? o sea, lo que podría venir en el examen es como tal cual el modelo y nosotros describir si es un hiperboloide o un paraboloide hiperbólico o algo así. Una pregunta, sí, más o menos, pero una pregunta muy típica que en algún momento
yo la copié, no se crean que es mía, ¿no? En algún departamental de cálculo 2, un profesor lo que puso fue, dadas las siguientes funciones, y ponía como 6 funciones, relaciónelo con la superficie que le corresponde. Entonces venían dibujadas varias superficies, 5 y 5 ecuaciones. Y entonces había que hacerlas corresponder. Dije, pues está bonito ese ejercicio, ¿no? Salía básicamente con curvas de nivel, uno más o menos, así como lo hacía hace ratito, pues este se ve así, son circunferencias, es este. Entonces, acostumbré a poner muchas veces ese tipo de pregunta. Copia, es una copia de texto, soy un pirata, ¿no? Ahí, ¿no? Me pirateé esa pregunta y eso es básicamente lo que, si llego a preguntar, es lo que pregunto, ¿no? Les digo, no sé, por ejemplo, aquí les puedo poner x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada es igual a 2. Este de acá, y otras más 5. Por ejemplo, ¿no? Les puedo poner, no sé, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1, por ejemplo, ¿no? Que ya z igual a x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, A, B y C. Y entonces les pongo los dibujitos, ¿no? 3 superficies, 1, 2, 3. Entonces, relaciónelo con la superficie que le corresponde. Pues entonces, pues mira, unas cuantas curvas de nivel, z igual a 0, z igual a 1, pues esta es una circunferencia. Esta de acá, z igual a 0, pues se parece a esto. Y entonces ya uno puede, esta pues es con esta es con esta y esta es con esta. Esa es básicamente una pregunta que yo siempre he hecho, ¿no? Entonces, para completar un poquito lo de curvas de nivel, ¿no? Porque acuérdense eso, que ese dicho que dicen que el león no es como lo pinta, ¿no? Entonces de repente había veces en que yo les pedía, dibuje, trace unas curvas de nivel, entonces me ponían me ponían el otro, me ponían aquello así. Y entonces yo decía, ¿a poco esa es una circunferencia? Entonces pues me decían que sí, ¿no? Sí, esa es una circunferencia, ¿no? Y, ay, mira el torre, ¿no? Entonces es muy difícil dibujar. Entonces opté por ese tipo de preguntas, ¿no? Relacione con la superficie que le corresponde. Es eso. Sí, espero haya contestado su pregunta, joven, cuando me preguntaba. Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Órale. Sí, luego he hecho un chorro de rollo, perdón. Entonces, hay un hiperboloide de 2 hojas, ¿no? Un hiperboloide de 2 hojas es así, x al cuadrado sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada menos z cuadrada sobre c cuadrada es igual a menos 1. Nótese la diferencia con el anterior. El anterior era 1. No, está. Aquí. 1. X cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada menos z cuadrada sobre c cuadrada igual a 1. 1 directamente. Aquí la única diferencia es un menos 1. Eso hace que mi hiperboloide de una hoja se parta. Y entonces, esto de acá se ve así. X, Y, Z, origen. Eso de ahí se ve así. Entonces se parte en 2. Entonces, así se ve. Si uno traza curvas de nivel, dado esto, uno puede convencerse de que están separadas. No hay nada en medio. No hay nada de la superficie. Las dos superficies están separadas, una por arriba y otra por abajo. ¿Ok? Y eso le llaman un hiperboloide de 2 hojas. Convénzanse de que esto de acá, con curvas de nivel, se puede visualizar que son hipérbolas. Elipses por un lado y hipérbolas por otro lado, ¿no? Pero que no hay nada exactamente aquí en medio, no hay nada, ¿no? Ok, el paraboloide, ¿verdad? Boloide, que ya vimos hace ratito, de la forma más general es este. El que hace ratito vimos fue un paraboloide circular, pero tiene esa estructura, ¿no? Ejemplo, pues como el que vimos hace ratito, x cuadrada más y cuadrada igual a z, ¿verdad? Y finalmente el de la silla de montar, que es un paraboloide hiperbólico,
no, me falta otra todavía. Ahorita lo ponemos. Hiperbólico. Un paraboloide hiperbólico, que era la silla de montar, ¿no? Z igual a X al cuadrado sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada. ¿Verdad? Y claro, todas las formas, ¿no? Porque Z podría ser aquí Z cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada igual a X, ¿no? Entonces son la silla de montar, pero no, en otras direcciones, ¿no? Y el cono, que me faltó eso, un cono. Un cono tiene esta estructura. Generalmente siempre yo la pongo así, Z igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrada. Un cono. Un cono es un embudo, finalmente. Este es un caso bien particular, por eso es el que casi yo siempre uso. Pero ese es un cono bien particular, es un cono de base circular, en la circunferencia, ¿verdad? Y es un conito, una pirámide, ¿no? De base circular. Pero no es el más general. El más general tiene esta estructura, es Z, vamos a poner así, X al cuadrado sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada menos Z cuadrada sobre C cuadrada es igual a 0. Si se fijan, es un caso particular del hiperboloide de una hoja. Este es 0. Eso hace que mi cono X, Y y Z vaya así. Y venga por acá, y venga por acá, vaya así. Como el símbolo, creo que es la ciencia desde México, me parece algo así, ¿no? Ese cono, ese es un cono. Y la ecuación de este cono está dada por esta función. Base circular, por ejemplo, si A, B y C valen 1, 1, 1, 1, ¿saben igual? Pues obtengo el que yo puse hace rato, ¿verdad? La parte raíz cuadrada de positiva, que es la parte de arriba. La parte negativa sería la parte de abajo. ¿Ok? Entonces es un cono, ¿verdad? A, B y C gobiernan si es de base elíptica o es de base circular. ¿Ok? Cosas de ese estilo. Y ya. Esas son las cuantas superficies que pueden ser factibles de visualizar usando curvas de nivel, ¿verdad? Entonces, les digo, no pienso meter mucho en eso porque finalmente nos llevaría al curso, ¿no? Entonces, no hay que detenernos mucho en esto, pero bueno, les dejo un poquito ya en la tarea, ¿verdad? En la tarea que les dejo, ya les dejo ahí repasar un poquito esto de las curvas de nivel, ¿no? Por ahí están unos cuantos superficies. Hay más, claro está, no son las únicas, hay mucho más, pero son las que casi siempre trabajamos porque son muy fáciles de visualizar, ¿no? Ya más complicadas ya no, porque ni yo las podría dibujar, ¿no? Ok. Finalmente hay una, ¿se acuerdan? La ecuación del gas ideal, ¿no? Ecuación del gas ideal. Expresión por volumen, ¿verdad? Número de mol, R, la constante universal de los gases, y la temperatura, ¿no? Presión, volumen es igual a nRT, ¿no? Si yo despejo de aquí la presión, tengo que esto es nRT entre V. P es una función de dos variables, de la temperatura y del volumen. P es una función del volumen y de la temperatura. O sea que la presión pasa a ser una función de R2 a R, porque la presión es un escalar, ¿no? Entonces de R2 a R. Entonces, de las que hemos estado trabajando, es una función. Bueno, si ustedes van a los libros de termodinámica, Szymanski, por ejemplo, Castellan, ¿no? Físico-química, todo ese tipo de libros, busquen la superficie correspondiente a un gas ideal. Ahí viene la superficie, ¿no? En un sistema de ejes P, B y T, ¿no? Entonces, ahí ven la superficie que corresponde al gas ideal. Y claro está, ¿no?
Si ustedes tienen otra ecuación de estado, por ejemplo, Van der Waals, ¿verdad? Van der Waals, sí, ¿verdad? La ecuación de... se me olvidó su nombre, si es Van der Waals, ya se me olvidó. La cúbica, la que sale cúbica, ¿sí se acuerdan? ¿Alguien que me eche la mano? Sí, sí, es esa, la de Van der Waals. Sí es Van der Waals, ¿verdad? Sí se llama así, ¿verdad? Sí. Ok, entonces tiene otra superficie. Si ustedes la grafican, tiene otra superficie. Pero esta es casi la que siempre nosotros trabajamos. Unas cuantas curvas de nivel. A ver, vamos a ver cómo son. Por ejemplo, si hacemos t igual, pues, ¿qué les gusta? 10, por ejemplo, ¿no? T igual a 10. En las unidades que casi siempre trabajamos, Kelvin, ¿no? Por ejemplo. La más usual, grados centígrados, pero bueno, generalmente nos enseñan los profesores que deben ser en Kelvin, ¿no? Para cosas, pero creo que yo ya estoy bien acostumbrado con los grados centígrados, como que lo aprecio más que los Kelvin, ¿no? Entonces 10, por ejemplo, ¿no? Que lo que tengo, P es igual a 10, supongamos que N sea un mol, ¿verdad? Y que R, bueno, N por R sea igual a 1, ¿no? N por R, o sea, el número de mol y la constante universal de los gases cuando uno la multiplica sea igual a 1, para que no me estorbe, N igual a 1, ¿no? Entonces aquí sería 10 sobre V. Si T vale 20, la presión es igual a 20 sobre V, ¿no? Si T vale 30, la presión es 30 sobre V. Entonces uno puede trazar ciertas curvas de nivel de esa función. Aquí poniendo presión, aquí poniendo volumen, y convencerse de que las curvas de nivel son hipérbolas. Una hipérbola acá. Claro, matemáticamente también tendría uno aquí, ¿no? Pero no tiene sentido un volumen negativo. Entonces nada más ocupamos este cuadrante, ¿no? Entonces va así. Esta es otra. Esta es otra. Son hipérbolas que van alejándose del origen. Esta es una de t igual a 10. Esta es una de t igual a 20. Esta es una de t igual a 30. Y así me voy, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en sus libros de termodinámica, Castellan, Semansky, García Colín, todo ese tipo de libros, a estos no les llaman curvas de nivel, les llaman isotermas, ¿no? Isotermas, porque las temperaturas son constantes. Y bueno, uno puede empezar a trabajar en este tipo de gráficas, ¿verdad? Sin tener que trabajar completamente con la superficie, ¿no? Entonces uno le dice, trace algunas isotermas del gas ideal y lo que observamos son básicamente estas, ¿no? Habría que ver cómo van las isotermas de un gas de Van der Waals. Entonces, no les llaman curvas de nivel, les llaman isotermas, ¿no? Y tienen pues mucha aplicación. Si uno quiere calcular, por ejemplo, el calor, ¿no? Transferido a un sistema en un isoterma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno, pues lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Uno hace una integral de trayectoria. Las integrales de trayectoria son sobre estas curvas, ¿no? ¿Ok? Entonces les llaman isotermas. ¿Ok? En electromagnetismo no les llaman curvas de nivel, les llaman equipotenciales. O sea, son curvas equipotenciales en el sentido de que tienen igual potencial, ¿no? Entonces, cada materia le llama de una manera, no le llaman curvas de nivel, ¿no? Pero ahí están metidas, ¿no? Finalmente son curvas de nivel de una superficie, les llaman líneas equipotenciales, les llaman isotermas en termodinámica, ¿verdad? Entonces, cada materia le llama de una manera quizás diferente, ¿ok? Pero finalmente todas son curvas de nivel, ¿ok? Entonces ahí está de las aplicaciones, ¿no? Que tenemos, ¿ok? Bueno, ok, eso es lo que tiene las funciones, ¿verdad? Ya casi. Funciones que van de Rn a R. En general, ¿no? Porque ahorita nada más trabajamos funciones de R2 a R. Hay otro concepto que le llaman superficies de nivel. Tiene que ver lo mismo. Nada más que ahora son superficies, ¿no? Entonces, creo que a lo largo del curso vamos a regresar a superficies de nivel. Entonces, por el momento quisiera brincar esto y un poquito ya cuando estemos en esos temas,
retomar superficies de nivel. Por el momento quiero continuar, ¿verdad? Entonces, pero hay un concepto que se llaman superficies de nivel y donde la gráfica está en 4 dimensiones. Como no podemos dibujar en 4 dimensiones, la bajamos a 3 dimensiones. Ahí donde las vemos, ¿no? Y entonces la sombra que proyectaría una superficie de 4 dimensiones es una sombra tridimensional. ¿Ok? Entonces el concepto se puede extender. Pero bueno, la moraleja que quiero comunicarles es que toda función de Rn a R, su gráfica es una superficie. Entonces, si ustedes quieren modelar láminas, una lámina de plata, una lámina de oro, una lámina de plástico, pero es una lámina, en principio la suponemos de espesor 0, en principio. Y bueno, tomamos funciones de este tipo. Funciones de varias variables a una variable, en particular de 2 variables a una variable, ¿no? Profesor, Pero, ¿qué pasó? disculpe, ¿podría regresar un segundito a la anterior hoja? Ajá. Déjame ver, aquí estás. A ver, tú me dices. Ahí está. ¿La puede centrar un poquito? Claro. Ahí está. Eso, muchísimas gracias. Entonces, no son el único tipo de funciones de varias variables. Hay otro tipo de funciones que son de una variable a varias variables. Les llaman funciones vectoriales y también son bien importantes en termodinámica y en física. Sobre todo en cuestiones de mecánica, ¿no? Sistemas dinámicos, lo que generalmente encontramos son curvas más que superficies. Y entonces habrá que modelar ese tipo, ¿no? Cuando uno resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales, salen funciones de tipo vectorial. Entonces habrá que también trabajarlas, ¿no? Porque de repente nos gustaría saber pues, cómo va la trayectoria. Bueno, entonces sigamos con ese tema. ¿Ya verá, joven? ¿O todavía un poquito? Ya, profesor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, funciones que van de R a Rn. ¿Ok? Funciones que van de R a Rn. Entonces, son funciones que dependen de una sola variable, que generalmente en la mayoría de los libros lo ponen con la variable t. Igual pude haberle puesto x, ¿eh? Igual pude haberle puesto y o w o u, lo que sea. Yo creo que proviene más de los físicos, porque para los físicos esa t cae bien, es el tiempo. Pero en matemáticas pues no tiene por qué ser referida a algo en particular, ¿no? Buscan algo que sea muy general. Entonces, la forma que tienen este tipo de funciones son una función f1 como primer componente que depende de esa t, una función f2 que depende también de t, una función f3 que depende de t y así en general hasta una n función que depende de t. Esa es la estructura que tienen este tipo de funciones. Son vectores donde cada componente depende de t, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuántas funciones tenga, es este valor n. Pero cada fj, cada una de estas componentes es una función de R en R. O sea, cálculo 1. Cálculo 1. ¿Ok? Entonces, es cálculo 1. Cada componente depende de una sola variable y cada componente me arroja un solo valor. Por ejemplo, ¿no? No sé, ejemplo, f de t, un ejemplo. F de t igual a t cuadrada, t al cubo. Por ejemplo, esa es una función que va de una variable a 1, 2, 3. 3 variables. Entonces, por ejemplo, si yo calculo cuánto vale f de 4, ¿verdad? Este es 4, 4 al cuadrado y 4 al cubo. Entonces sería 4, 16 y 4 por 4, 16, 64, ¿sí, verdad? Ahí está. Sí, 64, ahí está, ¿no?
Entonces, el 4, cuando yo lo evalúo, me da pues básicamente 3 numeritos. El primero que me da es 4, ¿no? Tal cual. El segundo número que me da es 16. Y el tercer número que me da es 64. Entonces me arroja 3 numeritos. Entonces esa es una función que va de un solo valor numérico, que es 4, o sea, R1, a R3. ¿Verdad? A 1, 2, 3, R3, de R a R3. ¿Ok? Entonces son de ese tipo de funciones de R a Rn. Puedo meter más componentes si quiero, ¿verdad? Entonces, las gráficas. Podemos graficar. Nada más tenemos hasta R3 que podemos graficar, ¿verdad? Entonces, para graficar este tipo de funciones, la costumbre es nada más graficar la imagen. Entonces, solo se grafica la imagen. No se grafica el dominio de la función, ¿no? Sino solo la pura gráfica, ¿ok? La pura gráfica de la función. Entonces, solo se grafica la imagen. Por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, f de t igual, uno sencillo, uno de r a r2, que no nos cuesta mucho trabajo, t cuadrada, ahí está. Por ejemplo, t, t cuadrada. Entonces, si nada más voy a graficar la imagen, entonces nada más voy a graficar los valores que obtengo. Por ejemplo, si t vale 1, aquí sería 1,1. Si t vale 2, este sería 2,4. Si t vale 3, 3,9. Entonces voy graficando cada una de esos puntitos. Y lo voy a graficar en un plano XY. Ahí está. ¿Okay? XY. Entonces, X es la primera componente y la Y es la segunda componente. XY. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando t vale 1, ese es el punto 1, 1. Entonces voy y lo grafico, uno aquí, lo pongo. Cuando t vale 2, este es 2 y este es 4. Entonces voy y grafico el punto 2 y 4 hacia arriba. Y así me voy, ¿no? Puntito a puntito. Cuando yo los pego todos esos puntos, lo que obtengo es una curva. ¿Okay? Entonces, este tipo de funciones de R a Rn, las gráficas son curvas. Entonces, la gráfica es una curva, mejor conocida en nuestro curso como trayectoria. Les digo otra vez, básicamente el lenguaje de los físicos, ¿no? La trayectoria de una partícula, ¿no? Entonces, si ustedes grafican esto, por ejemplo, cuando t vale 0, este es 0, 0, o sea, pasa por acá, 0, 0. Cuando t vale 1, pues es el 1, 1, ¿verdad? 1, 1. Cuando t vale 2, es 2, 4. 1, 2, 3, 4, por acá, ¿verdad? Cuando t vale menos 1, 1, o sea, por acá, ¿verdad? En menos 1, en menos 2, perdón por hacerlo tan compacta, menos 2, menos 2 al cuadrado son 4, entonces menos 2, 4. Y entonces uno los puede pegar los puntitos y convencerse de que esto va, pues así. Esa es una curva. Y en particular es una parábola, ¿no? Entonces, un recurso que funciona para RR2. X vale t, y vale t cuadrada. Y entonces, si pego estas dos funciones, lo que tengo es que y es igual a x al cuadrado. Ya perdí la variable t, pero gané algo. Con esto gano saber de qué figura se trata. Porque estas sí ya las conozco. Y igual a x al cuadrado es una parábola. Ah, pues es esta parábola. Es esta parábola. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de graficar este tipo de funciones. Cuando van de R a R2, cuando van de R a R3, ya no es tan válido esto. Pero podemos seguir haciendo un poquito uso de estas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, esta función f de t igual, esa misma, pero
poniéndote desde 0 hasta 1, ¿verdad? Entonces, no es la parábola completa. Aquí es X, aquí es Y, aquí está el origen, y va hasta 1. ¿eh? Pongamos que aquí sea 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. Nada más acá. Entonces, la curva comienza aquí y termina acá. Ahí está. No hay más arriba ni más abajo. Entonces, esto de acá sería mi dominio de mi función. Y nada más me dice que es un pedacito de la parábola. O sea, sé que es una parábola por lo que acabo de explicar hace rato, pero nada más es un pedacito. Pero incluso veo que tiene dirección. Si este es el tiempo, yo puedo ver cómo va avanzando mi partícula. Cuando t vale 0 está parada acá. Y conforme empieza a avanzar el tiempo, la partícula se empieza a mover en esta dirección hasta llegar acá. Entonces es una curva dirigida. Va desde aquí hasta acá. Entonces el parámetro t me da cierta dirección de avance de mi partícula. Y eso va a ser bien importante cuando veamos integrales de línea, porque ahí vamos, nos va a interesar, no va a ser lo mismo ir de aquí hacia acá que en sentido contrario. ¿Ok? Entonces vamos a establecer una dirección en ese momento. Así quiero que vaya la partícula de aquí hasta acá. Pues entonces esta me va a servir bastante bien, porque va en esa dirección avanzando. Si quiero que avance en la dirección contraria, entonces deber de proponer otra función, ¿verdad? Entonces son curvas dirigidas. Una muy famosa, por ejemplo esta, coseno de t, seno de t. Con t vamos a ponerla entre 0 y pi. ¿Ok? Con t entre 0 y pi. Radianes. Entonces, me dicen, trace la gráfica. Trace la gráfica. ¿No? Ahí está. Haga la gráfica de esta función. Bueno, pues uno se puede ir punto a punto, 0, 0.1, 0.2 y así, hasta llegar a pi, que es el último valor numérico. ¿Verdad? Uno puede ir dándole valores a t con una buena calculadora, irle metiendo numeritos e ir graficando. La opción de siempre, pues irme a una graficadora, me voy a internet, algo en línea, meto la función. Es una forma paramétrica, como le llaman ahí en los software. Y entonces la gráfica, ya la hace, no me evito. Si tengo en ese momento una graficadora, pues una forma, pues más o menos rápida de hacerla es otra vez proponer que x es igual a coseno de t, que y es igual al seno de t, ¿verdad? Y tratar de eliminar el parámetro t. Si yo lo que hago es elevar al cuadrado y sumar, ¿verdad? Coseno cuadrado más seno cuadrado. Y entonces esto me lleva a que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. ¿no? Porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y entonces obtengo esto. ¿Verdad? Pero esa es una... Es una circunferencia, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, esto de acá es una circunferencia en realidad de radio 1. ¿Verdad? A lo mejor aquí me cuesta trabajo visualizar qué será, ¿no? A lo mejor unos cuantos puntos debería de convencerme de qué se trata. Pero si no, un recurso es esto. Hacer esto. Esto de aquí les llaman las ecuaciones paramétricas. Paramétricas. En este caso de esta curva. Y bueno, tratando de eliminar el parámetro t, que no siempre es posible, eliminar el parámetro t, en este caso, haciendo esto, obtengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Esto de acá ya la puedo visualizar. Pues es una circunferencia. Pero habrá que ver si es toda la circunferencia. Yo ya perdí información del t, y el t es el que estaba de 0 a pi. ¿Verdad? Entonces, a ver en este pedacito, espero que sí lo vean todos. Tengo acá, este es X y este es Y. Este es el origen. Entonces, tengo eso. Ya sé que es una circunferencia de radio 1. Entonces, aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 1. Entonces, la trazo. Ahí está mi circunferencia de radio 1. Eso es lo que me dice esta
ecuación. Pero veamos qué me dice esta de acá. A ver, cuando t vale 0, es el primer valor. Coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Ese es el punto 1, 0 para el primer valor numérico que aparece. Coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Es el 1, 0. Entonces estoy parado exactamente aquí, en ese puntito. Otro valor numérico, cuando t vale pi medios. Cuando t vale pi medios, o sea, 90 grados, coseno de pi medios, coma, seno de pi medios, que está aquí. Coseno de pi medios es 0, seno de pi medios es 1. Ese es el punto 0, 1. 0, 1 está por acá. Entonces, ¿qué es lo que veo? Pues que voy avanzando en esta dirección. Voy así ya. ¿Sí? Entonces, de 0 me salta pi medios, pero hay valores intermedios, ¿no? Entonces, si le voy dando valores, voy generando todos los puntitos de acá. Entonces, en principio, genero esta curva. Ya sé que es sobre esta curva, porque eso es lo que me da esta información. Es una circunferencia. Entonces, estoy apenas en este primer cuadrante de curva de la circunferencia. Por ejemplo, vamos al último, cuando t vale pi, ahí termino, ¿no? Cuando t vale pi, coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0, menos 1,0. Menos 1,0 es este. Entonces, paso de este punto hacia acá, ¿verdad? Avanzo y tengo esto. Pero ahí termino. Entonces, significa que esta parte de la circunferencia ya no está. Entonces, esa habrá que quitarla, porque esa ni siquiera pinta. Entonces, nada más es la mitad de la circunferencia. Entonces, en esta parte perdí esa información, ¿verdad? Que nada más era la mitad. Entonces, una vez que yo veo qué figura es, pues habrá que meter el dominio y bueno, pues ya nada más tomar los puntos que sean necesarios, ¿no? Ok, entonces es la mitad de esa circunferencia y además va avanzando de aquí hasta terminar en este punto. Y ahí termina. Ok, entonces voy de aquí hasta acá. Y ahí termina. Ah, porque el t nada más llega hasta pi. Para que fuera la otra mitad, debería llegar hasta 2pi radianes, ¿no? Entonces, con 3 medios ya andaría por acá, pero el 3 medios ya se salió de este intervalo. Entonces, nada más estoy seleccionando la primera. Entonces, nada más es esta. Aquí termino. ¿Ok? Entonces, todo depende de mi dominio. Si le hubiera puesto aquí 2pi, sería completa la circunferencia, completita. Pero como nada más termina en pi, pues nada más alcanza a dar la mitad. Llego acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí es importante fijarnos en el dominio, ¿verdad? Sí es importante fijarnos en esto. Esto de acá nada más sirve para ayuda, para trazar, para ver qué figura es. Sirve esto. Pero esto de aquí no hay que olvidarlo. El dominio es bien importante porque esos son los puntos de la curva, ¿no? Pero bueno, vean la diferencia con las anteriores. Las anteriores eran superficies. Aquí no, aquí son curvas. Es una curva. Entonces, una curva se puede trazar en el plano usando este tipo de funciones. De R a R2, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y digo, y hay muchas, ¿no? No son las únicas, ¿no? Hay muchas que se pueden obtener para curvas, ¿no? Y algunas no aceptan una forma cartesiana. La única forma que aceptan es la forma paramétrica, ¿no? Esta forma, ¿no? Esta formita. ¿Ok? Cosas como cicloides, epicicloides, rosa de vientos, todo ese tipo de cosas son básicamente con ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Y entonces pues, unas cuantas puntos. Y les digo, el software actual ya grafica este tipo de funciones sin problemas, ¿no? Sin ningún problema, ¿ok? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es pues, ver algunas técnicas, ¿no? De cómo, y bien poquitas, ¿no? Son arañazos básicamente, ni siquiera es algo, pero nos sirve para lo que sigue, ¿no? Profesor, Principalmente. ¿Qué pasó?
Disculpe que lo interrumpa. Entonces, esa última gráfica que era más, no tanto circular, sino curva, por lo que entiendo el término correcto es en curva. Ajá. Prácticamente en sí lo que se vio es más como el tipo de gráfica sobre una superficie, ya sea en forma de parábola o en forma de curva y evaluando sus dominios. Sí, en este caso, lo que quise decir es que este tipo de funciones de R a R2 Ujú. no son superficies. O sea, sus gráficas no resultan ser superficies. Lo Ok. más cercano, ¿cómo se llama? Si quieres graficar una superficie, no puedes usar ese tipo de funciones, Ok. ¿no? O sea, y entonces lo que yo quiero decir es que yo a estos tipos de gráficas las conozco como alambres. Un alambre lo pueden modelar bien fácilmente con una función de RRN, R3 o R2, ¿no? Un alambre Ok. como este, ¿no? Que no se alcanza a lo Ujú. mejor quizás a ver ahí. Es un alambre en el cual pensamos que el grosor es 0. Es Ujú. unidimensional básicamente, ¿no? En una sola dimensión, ¿no? Un hilito ahí, un hilo o un alambre, ¿no? Entonces, si yo quisiera modelar porque quiero calcularle su masa, este alambre, y conozco su densidad, entonces una forma de modelar este alambre es usando una función de este tipo. Y si Ok. está en el espacio, una función de R a R3. Pero esto de acá ya no se llama una superficie, muy diferente a una hoja. Esta hoja de papel, esa es una superficie, tiene largo y tiene ancho. En este caso nada más tiene pura longitud. Y es un alambrito, ¿no? Entonces ese alambre se modela con ese tipo de funciones. Ok, R. solamente con el tipo de funciones de seno y coseno, más que nada, con las de curva. No, pero este es un ejemplo. Coseno y Ok, seno ok. es un ejemplo y ese ejemplo me da una mitad de circunferencia. Ok. En el otro caso era tt cuadrada. Esta de acá me da una parábola. Entonces todo depende de qué función tenga, es la curva Ujú. y viceversa. Qué Ok. curva tenga es la función. Todo depende. Ok. ¿Ok? Bueno, entonces ya casi terminamos. Pero por ejemplo, podríamos tener una función como esta, ¿no? F de t igual a t, no, vamos a poner así, coseno de t, seno de t, t. Ya me la pongo aquí, me quedan 3 minutitos, entonces coseno de t, seno de t, t. Esa es una función que va de una sola variable a 3 variables. 1, 2, 3. 3 variables. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo f de 0, sería coseno de 0, seno de 0 y 0. O sea que esto sería 1, 0 y 0. Entonces, cada vez que yo meto un valor a t, obtengo 3 valores. 1, 2, 3. Entonces, claramente esta es una función de R a R3. Y entonces, para graficar, lo que voy a graficar es otra vez la imagen. No estoy graficando el dominio, sino la pura imagen. La pura imagen. Necesito graficarla en R3, en X, Y y Z. Eso es lo que necesito ahora. Graficarla en R3. Y entonces, lo que tengo, voy a volver a repetir aquí, es coseno de t para la X, seno de t para la Y y t. ¿Verdad? Entonces, si no me dan dominio, bueno, pues puede ser cualquier valor de t. Si me dicen t vaya desde 0 hasta 2pi, pues nada más me están dando un dominio en particular, ¿no? Entonces, todo va a depender de qué parte de la curva esté yo trazando. Pero bueno, ya los dejo ahí. Entonces, la hacemos así con la tarea, y la resuelvo, les mando el archivo, ustedes revisan. Si hay alguna duda, la revisamos. Si no, bueno, pues el examen en principio estoy pensando que sea el jueves antes de irnos de vacaciones. Yo creo que va a haber, estaba pensando decía yo como en 2 partes. La primera parte en el aula virtual y una que traten de desarrollar ustedes, arrastrar el lápiz, ¿no? Para que se complemente nada más que. Pero bueno, si no, lo que sí es seguro es que va a ser en aula virtual, eso sí es seguro. La otra parte
que sea en desarrollo, ya estaríamos. Ajá, exactamente. Sería 1 hora. Yo les digo bien el miércoles, porque todavía no planeo eso. En una de esas a lo mejor hasta. Profe, pero en caso de que haya paro, ¿qué se hace? De sus Ah, 32 horas. uy, no sabía eso. Pues si hay paro, pues es pues ni modo, ¿no? Pues es ahora sí que seguir los lineamientos, pues el paro es el paro, ¿no? Entonces, ni modo, ¿no? Sí, si hay paro, pues yo espero enterarme porque siempre me entero hasta después. Sí, no vamos a decir, nosotros vamos a seguir trabajando. No, si hay paro, lo respetamos, ¿no? Lo respetamos. Pues ya me enteraré ese día. Si yo entro, si veo que no hay nadie, pues significa que sí fue el paro y por mí dejamos pues la clase para cuando se levante el paro, ¿no? Lo que sí sé es que la próxima semana ya son vacaciones, eso es lo que sé. Entonces, si hay paro, lo respetamos y nos vemos pues cuando ya, ahora sí que dicen cuando nos tengamos que ver, ¿verdad? Cuando vuelva otra vez a levantarse el paro y haya la clase. ¿Ok? Pero sí, lo hay, pues no habría el examen, obviamente, no lo tendríamos el examen, ¿no? Vamos a respetarlo. Profesor, ¿Ok? ¿Qué pasó? disculpe, no escuché eso que había mencionado el examen, ya y pues bueno, independientemente que haya o no haya, usted Ajá. había mencionado que va a ser una parte en aula y en otra parte Sí, así desarrollo a cuaderno, ¿o cómo? Sí, yo había pensado eso, como 2 partes. Una, que la desarrollen en el aula virtual tal cual, y no sé, 2 o 3 ejercicios que los desarrollaran hacia manita y me envíen una foto con sus desarrollos. Esa es la que todavía no he afinado muy bien. Entonces, yo les diría en su momento, ¿saben qué? Mañana hay examen, es en el aula virtual y es de 4:30, por ejemplo, 4:30 a 5:30. Y aparte les voy a enviar unas preguntas que ustedes me tendrían que regresar. Claro, les daré un tiempo. Sí, también eso, porque en eso estoy, ¿no? Tampoco no quisiera perjudicarles, pues no, ya no estamos en clase. No se podría pensar a que, oye, pues me está haciendo trabajar fuera de clase, ¿no? Si ustedes no lo toman a mal, podría decirles, ¿saben qué? Se lo dejo y mañana me lo entregan a tal hora, por ejemplo. Esos desarrollos, ¿no? Claro. Entonces está bien al final, pero el miércoles, si no hay paro y si nos vemos, ya vemos bien cómo va a ser el asunto, ¿no? Para no decirles ahorita una cosa y el miércoles les diga yo, ¿qué creen? No, mejor otra, ¿no? Entonces mejor el miércoles, me Pues reservo, sí, el miércoles mejor se decide. mejor, ¿no? ¿Ok? Pero en principio este jueves sería ese examen, primer capítulo. Perfecto, profesor. Bueno, pues jóvenes, descansen y nos vemos en principio el miércoles, si no hay paro. Si hay paro, bueno, pues hasta cuando regresemos, no hay problema.